Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Britaldo Campo Fernández. El tema que le voy a hablar son sobre las curvas de nivel. Nosotros, para hablar sobre curvas de nivel, debemos primero tener el concepto definido, que es una curva de nivel, ¿no? No son nada más que líneas imaginarias que unen diferentes puntos de la superficie a la misma altura, por la que son útiles para saber la altitud en que estamos, ¿no? Y también podríamos decir que son líneas cerradas, ya que nunca pueden cortarse unas a otras. Sin ir tan lejos, nosotros actualmente tenemos programas como el Google Earth, que nos identifica y nos ayuda a ver el relieve terrestre de la Tierra, ¿no? Nosotros, para atender un proyecto de pequeña o grande envergadura, ocurrimos a unos especialistas, que pueden ser diseñadores y entre otras personas capacitadas para dicho proyecto elaborar o ejecutar. Lo primero que nosotros vemos en un plano son el relieve del terreno. Por ejemplo, si es una carretera, vemos cuánto tenemos de corte, qué es lo que vamos a gastar, podemos sacar un presupuesto. De acuerdo a ello, vamos a ejecutar un proyecto. De acuerdo a ese proyecto, se va a ejecutar un determinado presupuesto para elaborarlo, ¿no? Para ejecutarlo, para realizarlo, ¿no? Para el beneficio prácticamente de la sociedad. Ahora, ¿cómo representamos una curva de nivel? Pues gracias a los satélites comúnmente nos brindan coordenadas, como le volví a mencionar, ¿no? Ya sabemos el relieve del terreno mediante fotografías a lo mejor, ¿no? Pero necesitamos los puntos exactos, necesitamos las cosas exactas y el relieve exacto de dicho territorio a ejecutar. Para ello, utilizamos diversos tipos de equipos topográficos. Ya actualmente hoy estamos utilizando los GPS, ¿no? Pero comúnmente se utilizan las estaciones totales para una mejor apreciación, ¿no? Y es, bueno, creo que sería un mejor costo un GPS, ¿no? Pero en ese tipo, y actualmente seguimos utilizando las estaciones totales, que son prácticamente el punto base para nosotros representar lo que tenemos en el campo y representarlo en un plano, ¿no? Ahora, voy a presentar algunas figuras, conforme voy presentando, los voy analizando. Por ejemplo, acá vemos una foto real, ¿no? En esta foto real, ¿qué podemos apreciar? Comúnmente, ¿no? Un relieve de un cerro, de repente vegetación, una casa, un río, ¿no? Nosotros en un plano, ¿cómo lo llevamos a representar? Bueno, acá tenemos una figura en 3D, en ambos lados, una figura en 3D. ¿Qué nos dice? ¿Por qué se llama equidistantes? Equidistantes, la distancia vertical entre la cual es igual, también llamada intervalo de elevación. ¿A qué se refiere? A que a la hora que nosotros tomamos los puntos, en este caso, el prismero puede estar a la orilla del río, tenemos que tener unos códigos, ¿no? Esos códigos, a la hora que lo llevamos a gabinete, lógicamente se van a unir para no influenciar, por ejemplo, con un punto de pelo de agua, que puede ser, ¿no? Con un punto del río, no unirse. Pero estos, a su vez, de acuerdo al terreno, existen formas como nosotros, o un cadista, o una persona, a la hora de procesar los datos, puede originar diversos tipos de relieves, ¿no? El relieve no lo va a cambiar, pero sí lo que va a hacer unir los puntos de la misma altura, ¿no? Por eso se llaman equidistantes. Líneas cerradas, ¿por qué? Porque en ninguna vemos que queda abierta, o sea, en ninguna vemos un determinado inicio y un determinado fin. Simplemente son líneas que no tienen abertura, ¿no? Entre ellas. Y no se cortan, ¿por qué? Porque si esta línea marca 5, la línea que está al costado marca 10, la línea que sigue abajo marca 15, y si en este caso esta línea marcara 5, se hiciera alrededor de las líneas que marcan 5, en este caso un círculo pequeño, que puede ser
o un desnivel hacia la parte de arriba, que viene a ser igual al desnivel donde marca la línea de 5, de 10, de 20, de 30. Por eso se representa, y por eso dice, pero por eso se representa una curva de nivel y por eso dice que no son abiertas. ¿No? Ahora, en una escala, nosotros podemos apreciar, por ejemplo, de 1 en 5.000, de 1 en 10.000, en 1 en 25.000, en 1 en 50.000, 1 en 100.000, las distancias equivalentes, o equidistantes, perdón. Puede ser línea de 2 a 5, puede ser línea de 5, puede ser línea de 10, pero ¿eso qué conlleva? Acá como nos dice, ¿no? Las líneas más gruesas se denominan curvas. Índice. Indican la altura en un número como guía válida. Para todos los puntos de esta curva, cada 5 curvas, se traza una curva maestra para facilitar la interpretación de la lectura del plano. Las demás líneas finas se denominan líneas intermedias, en las que se lee la altura, pero que podemos averiguar fácilmente tomando como referencia las gruesas, teniendo en cuenta la equidistancia entre la escala de plano. La superficie entre dos curvas de nivel se llama zona. Cuando el terreno es pequeño, lo normal es ver solo curvas de índice y la equidistancia es menor. Acá podemos apreciar un determinado plano donde nos botan líneas equidistantes, ¿no? Si podemos ver que la cota marca 1200, 1100, 1000, y estas son prácticamente equidistantes, estas líneas, estas curvas, que podemos apreciar con un mayor gruesor, ¿no? Para poder identificar la cota de nivel también son presentadas, ¿no? Y su escala, en qué escala va, es la forma como presentamos un plano, cómo nosotros podemos interpretar esa curva de nivel dentro del plano. ¿Qué es que nos dice? Cuando las curvas de nivel están más juntas, quiere decir que el terreno tiene mayor inclinación. Y cuando se separan, el terreno tendrá una mayor pendiente y será más llano. De esa forma, leyendo la cota impresa en la curva maestra y viendo la separación de las curvas, podemos descifrar el terreno a explorar. Esto es verdad. Por ejemplo, nosotros podemos apreciar acá un cerro, ¿no? La parte más baja viene a ser prácticamente 10 metros, la que sigue viene a ser 20 metros, la que continúa 30, 40 y tenemos una cima de 50. Bueno, esta parte que es el punto más alto es representada en la parte baja en un plano con una curva de nivel, ¿no? Y nosotros, como nos decía, si vemos lo más alejado de los puntos, debe decir que es una parte llana, ¿no? Pero si vemos los puntos más cerca, debe haber algún tipo de relieve, ¿no? O sea, donde va de gradiente, donde tenemos un pequeño desnivel, o de repente a un mayor desnivel. Por eso dice que primero para entrar a un determinado proyecto debemos saber leer un plano. Y en el plano están representadas las curvas de nivel. Por eso, las curvas de nivel nos permiten identificar una serie de formas de terreno fundamentales para la lectura e interpretación del mapa, es lo que acabo de indicarles, ¿no? Nosotros, para apreciar un determinado proyecto, nosotros para conocer, estar metidos, saber a qué nos atenemos, qué es lo que vamos de repente a caminar, en qué lo vamos a poner, debemos primero interpretar una curva de nivel, ¿no? Después de interpretar una curva, nosotros sabemos el determinado territorio que vamos a ejecutar, ¿no? Y bueno, esta curva de nivel podemos representarlo en diversas formas de terreno, ¿no? Como pueden ser los montes, una cumbre, una ladera, una vertiente. ¿Quién nos dice con un monte? Dice que la elevación del terreno en el plano se representa con curvas de nivel concéntricas, que van de menor a mayor altura, contando siempre de afuera hacia adentro. Acá podemos apreciar que nos dice de afuera hacia adentro. Es decir, que la curva del exterior tiene una cota inferior a la inmediatamente siguiente en la interior, ¿no? Podemos apreciar 25, 30, 35, 40 y llega a la cima. Estamos hablando de un monte. Esto más es una forma de terreno, ¿no?
ya que las curvas de nivel están representadas en diversos tipos, y acá de entre ellos podemos hablar del monte o una cima, como le puedo decir, una ladera o vertiente, ¿no? También podemos apreciar una hoyonada. Esto viene a ser la inversa de un monte, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el concepto de una hondonada o depresión? Dice que es una depresión o una zona más baja del terreno, es fácilmente confundible con un monte, ya que la configuración de las curvas de nivel es análoga. Si ve la diferencia estriba en que hay hoyas, la curva exterior tendrá una altitud o cuota superior a la inmediatamente interior. Es decir, que está en caso habrá curvas concéntricas que engloban a otras de menor altitud. Como podemos apreciar, el punto céntrico, el punto más bajo, es el que está en el centro, con 25. Y la parte exterior más bien viene a ser la parte más alta, ¿no? También podemos divisoria o cresta, por llamarlo así, ¿no? En la parte de una cima, de una relieve de una montaña, ¿no? Collado, ¿no? Zona donde dice, ¿qué es un collado? Zona donde acaba de la divisora de un monte, comienza la del siguiente. Como le vuelvo a repetir, esto ya viene a ser tipos de curvas, ¿no? Que nosotros apreciamos en la corteza terrestre. Puede ser, como dice, la cima, un monte, una hoyonada, y son representadas en diversos tipos de curvas, ¿no? Especificadas para un determinado plano. Acá podemos también apreciar que en una escala, como le voy a decir, las equidistantes, o la curva maestra, a dónde van, las curvas de mayor magnitud siempre son las que en un plano resaltan las que en un plano están con menos apreciación, ¿no? Y las que resaltan son las curvas maestras, que lógicamente mediante una curva maestra nosotros podemos apreciar el relieve del terreno, ¿no? Acá podemos apreciar una montaña y sus curvas de nivel, ¿no? Podemos ver el punto más bajo. Esta línea, que la mostramos acá, tiene una cota determinada. Si nosotros podemos apreciar este punto, con este punto son una determinada cota. Con este punto también son una determinada cota, en la cual viene a dar una sola línea, ¿no? Una línea determinada, ¿no? Y así por ende podemos apreciar también la parte de la cima, que es una línea cerrada, y podemos apreciar que es una curva de nivel de una montaña. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros apreciar en un perfil longitudinal? Ahí va el punto exacto donde nosotros debemos tener y apreciar con mayor exactitud, con mayor puntualidad, nuestro concepto básico de una curva de nivel, ¿no? Podemos apreciar acá un cerro, ¿no? Prácticamente dos desniveles de dos pequeños cerros. Y en la parte de abajo podemos apreciar sus curvas de nivel. Unas curvas de desnivel que lógicamente van a ser representadas en un plano, ¿no? Como le voy a repetir, cada plano viene con su escala, cada escala determina la equidistancia entre los puntos y están representadas los de curvas mayores con un tono más encendido, ¿no? De mayor gruesor para poder identificar a la persona que va a lecturar este plano. Dice, ¿cómo podemos hacer un perfil longitudinal, no? Tenemos primero un levantamiento. En este levantamiento vamos a hacer un trazo de una línea imaginaria. En este caso, ponemos X y Y. ¿No? Acá lo podemos apreciar en la figura. Lógicamente, el segundo paso viene a representar las cotas obtenidas al momento de hacer un corte. ¿Qué se refiere a eso? Si nosotros cortamos, como hemos hecho anteriormente, de X y Y, vamos a nosotros a ver, vamos a poner que este es el cero, el inicio, y este es el final, o viceversa. Pero debemos comenzar a apreciar las curvas que vamos a cortar. En este caso, esta es una curva, perdón, una línea, donde la cota es 660, ¿no? Entonces le ponemos 660, ¿no? Y seguimos acotando de acuerdo a la curva que vamos a cortar.
conforme apreciamos en el gráfico, ¿no? El pico es la parte lógicamente más alta, que es 740, ¿no? Y continuamos hasta la parte final, donde nos termina nuestra progresiva de un inicio a un final. Como tercer paso que tenemos, hundir las cotas desde un punto inicial, ¿no? Por ejemplo, acá podemos apreciar de una mejor manera las cotas que hemos obtenido de este corte. Mediante una grilla, una pequeña grilla, tenemos las cotas. Ahora, al unirlas, es lo que nos va a faltar el perfil longitudinal. Como número 4, este es el perfil obtenido de ese corte. Voy a repetir, tenemos una escala gráfica vertical, ¿no? Donde podemos apreciar la parte más honda, que lógicamente en este caso viene a ser el río de la Cañada, la parte más alta, que viene a ser el pico del Águila en este ejemplo, viene a ser una montaña, y los arroyos o las quebradas que podemos apreciar en las hondonadas, ¿no? Tipo de terreno que hemos apreciado en la parte alta, no son montañas, hondonadas. Estas van a representar un perfil longitudinal. Lógicamente, este perfil longitudinal va a ser representado con su escala gráfica, ¿no? Y por ende, a la hora de verlo, es un perfil, a la hora de verlo en planta, vamos a tener una curva de nivel. Bueno, eso ha sido mi apreciación por lo que corresponde a curva de nivel, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Eso es todo lo que tengo que sintetizar y puntualizar sobre ese tipo de tema. Gracias y buenas noches.